Saludos, espero se encuentren bien, donde sea que estén, reciban un cordial saludo. Vamos a seguir con la temática de conociendo a Jesús de Nazaret y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que en lo particular se me hace un tema muy apasionante como la gran mayoría de los temas, y esto tiene que ver respecto a los alumnos que el gran maestro llamó para ser sus compañeros más cercanos en una travesía que duró aproximadamente 3 años. El Mesías, Jesús de Nazaret, se presentó aproximadamente a la edad de 30 años para iniciar un ministerio, un ministerio que duró igual aproximadamente 3 años. ¿Por qué siempre hablamos de aproximadamente? Porque pues las fechas exactas no las tenemos. Nos guiamos acerca de los diferentes gobiernos que hubo en Israel en esos tiempos. Hablamos de Herodes el Grande, Herodes el Hijo y los diferentes gobernantes que estuvieron en aquel tiempo gobernando lo que se le conoció el reino de la región de Galilea, la región de Samaria, la región de Judea. Históricamente nos basamos en esos gobiernos para saber los tiempos, porque el calendario que nosotros ocupamos pues no es el mismo calendario por el que se rigen, por ejemplo, los hebreos. Hasta la fecha no es el mismo calendario. Entonces, de acuerdo a los gobiernos es como nos podemos ubicar más o menos respecto de las fechas. Entonces, decimos que esta travesía del Mesías Jesús de Nazaret con sus alumnos duró aproximadamente 3 años. Desde que él se presenta a la edad de 30 años, los convoca a ser sus alumnos y ellos aceptan seguirlo, pero no es una tarea fácil que estos hombres hayan decidido seguir a Jesús. La Biblia habla de muchos milagros que Jesús de Nazaret realizó, y por ahí se habla del primer milagro, que fue convertir las aguas del rito de la purificación, convertirlas en vino. Pero punto de vista personal de su servidor es que los primeros milagros sucedieron antes. Incluso me atrevo a pensar que desde el momento que Jesús llamó a sus seguidores, yo pienso que desde ahí ya él hizo milagros. ¿Por qué? Porque tomar la decisión de seguir a un desconocido, dejar todo y seguir a un desconocido, no es una tarea sencilla. Y eso quiero hablar, cómo Jesús convoca a sus seguidores. Cuando el Señor Jesús se presenta como el Mesías y nadie creyó en él, pues él convoca a 12 personas. A 12 personas, y de la cual los evangelios no nos hablan mucho de todas. Por ejemplo, por ahí hay un culto religioso dedicado a Judas Tadeo. No conozco bien esa creencia, esa doctrina, pero bíblicamente no sabemos nada de Judas Tadeo. Podrá haber leyendas que no conozco, podrá haber refranes, dichos, no lo sé, pero bíblicamente, evangelísticamente, no existe nada en sí de Judas Tadeo, y yo he percibido que es uno de los apóstoles, discípulos más aclamados, más venerados, que más fanatismo levanta. Pero bíblicamente no se sabe nada de él, no solamente de que estuvo en el grupo, pero más allá de eso no llama la atención. En comparación, por ejemplo, a Pedro, en comparación a Juan, a un apóstol por ahí que llegó después, Pablo, Felipe, Natanael, Simón el Zelota, Judas Iscariote. Judas Tadeo pues casi no ocupa palabras en el Nuevo Testamento. Pero bueno, voy a tratar de explicar un poquito acerca de los 12 hombres que fueron el grupo cercano al Mesías, a Jesús de Nazaret, el Mesías. Voy a
Digo círculo cercano porque al final Jesús tuvo muchos discípulos, llegó a tener miles de seguidores, de los cuales pues muchos no duraron, solo llegaban un día y al otro día ya no estaban, se iban. También el Señor Jesús también tuvo discípulos mujeres, algo muy poco, más bien algo no visto en ese tiempo, porque las mujeres estaban relegadas a un último plano, ellas no podrían ser instruidas, y sin embargo Jesús, el Mesías, él sí instruyó mujeres. Se habla de Marta, María, las de Betania, y aparte María Magdalena, y diferentes mujeres que fueron igual de un círculo cercano a Jesús de Nazaret, pero hubo 12 hombres que sí estuvieron muy pegados con él. Y quiero narrar un poquito en el caso de Pedro, llamado también Simón, hermano de Andrés. Ellos eran pescadores y eran igual amigos de dos personitas llamadas Jacobo y Juan. Lógicamente, los nombres los pronunciamos así, pero originalmente no son así. Por ejemplo, Juan es Johanán, o Mateo, Mateyahu. Son diferentes nombres, pero que al idioma español fueron traducidos. Bueno, Pedro, llamado también Simón, fue uno de los primeros convocados. Este hombre, pues era de acuerdo a los evangelios, era de un carácter fuerte, no era una perita en dulce. De hecho, la gran mayoría de los discípulos era gente muy ruda, gente no muy dada al estudio, no muy dada a la sinceridad, a las palabras de amor. No, eran tipos de sangre muy dura. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran los 4 pescadores, pues no eran personas blandas, yo me puedo imaginar que eran hasta violentos, hasta agresivos, y el Señor Jesús, el Mesías, pues va hacia ellos, les dice: soy el Mesías esperado, y los he elegido a ustedes para que sean mis alumnos cercanos. Ojo, no son los alumnos los que se acercan a Jesús, sino es Jesús el que busca a sus alumnos. El Señor Jesús, tiempo después, les recuerda estas palabras, se los recuerda este suceso, diciéndoles: no ustedes me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Es decir, que el hombre difícilmente decide seguir a Jesús, ¿sí? Pedro, decimos entonces que era un pescador junto con su hermano Andrés. El momento en que conocen a Jesús es un momento sumamente especial, muy hermoso, muy padre, como Pedro conoce a Jesús. Y cuando Jesús le dice: ahora vas a ser mi alumno, Pedro abandona todo, y decir todo es todo, abandona familia, abandona trabajo, abandona sustento para seguir a un hombre que ni siquiera lo conoce. Y lo mismo pasó con Jacobo y con Juan. Esos hombres también eran hermanos. Jacobo era el grande, también se le conoce como Santiago. Bueno, ¿por qué? Porque el nombre de Jacobo es Jacob, y cuando se castellanizó la Biblia, pues no podían pronunciar bien San Jacob como santo católico, San Jacob, entonces le pusieron Santiago, ¿no? Por eso a Jacob lo conocen como Santiago también. Pero bueno, Jacobo y Juan también eran 2 hermanos, es decir que tenemos en los alumnos de Jesús a 2 grupos de hermanos, a Pedro, Andrés, a Jacobo y a Juan. Estos hombres también no eran diferentes a Pedro y Andrés. Jacobo y Juan, igual, de la misma forma, tenían un carácter muy violento, muy violento. En especial Juan era el más joven de los alumnos, era el más jovencito. Yo me atrevo a pensar que rondaba los 18 años. Entonces, por la edad, por el ambiente y por su oficio, Juan era, si no mal he entendido la Biblia,
Juan era el más broncudo, vamos a llamarlo así, el más violento, el más agresivo, al que no le podías decir nada porque te contestaba a 2 o 3, o incluso ya se estaba cerrando los puños para entrar en combate. Juan era de carácter muy acelerado. Él y su hermano Jacobo. No en balde, el Señor Jesús les puso un sobrenombre. Los denominó en alguna ocasión como los hijos del trueno, así los llamó. Yo me atrevo a pensar que de una forma cariñosa, amable, amistosa. La Biblia nos narra un evento en el cual Jacobo y Juan llegan ante el maestro, tienen un diálogo, pero el Señor Jesús les dice: ustedes son hijos del trueno, como una forma de describirlos, de como decirles: es que ustedes son de un temperamento muy fuerte. Contestaba muy rápido, se enojaba muy rápido, eran muy agresivos. Entonces Jesús les dice: Jacobo, Juan, ustedes son hijos del trueno, por el carácter que tenían, sumamente peleoneros. Yo me atrevo a pensar que las reuniones que tenían han de ser muy bonitas, muy apasionantes, porque me imagino que se peleaban mucho entre ellos, me imagino que discutían mucho entre ellos, en la forma de comer, en la forma de quién comía más, quién comía menos, quién trabajaba más, quién no trabajaba tanto. Yo estoy seguro que el Mesías, nuestro Señor Jesús, tuvo una tarea súper especial con estos hombres, súper especial, y yo me atrevería a pensar que él en estos tiempos, él no llamaría a los que se creen buenos. Tengo la seguridad que si él viniera en este tiempo, como hace 2000 años, no llamaría a los que se creen buenos, sino llamaría a un narcotraficante, llamaría a un secuestrador, a un asaltante. Así, ¿por qué? Porque así fue su grupo, fue un grupo especial, un grupo salido de la nada. Por eso no en balde cuando venía Jesús y sus apóstoles, pues decían: ahí viene ese hombre que está mal de la cabeza, porque mira con qué personas se anda juntando y dice que es el Hijo de Dios. Ahí tenemos a los 4 pescadores, a los 2 grupos de hermanos. Felipe y Natanael, por el contrario, estos 2 hombres bíblicamente podemos entender que no eran peleoneros, no eran agresivos, sino eran 2 jóvenes que estudiaban, eran 2 jóvenes estudiosos, Felipe y Natanael. Jesús, el maestro, muy pocas veces hizo palabras o dijo palabras, vamos a llamarle agradables ante la gente. Muy pocas veces se lee que él habló bien, cariñosamente de alguien, es lo que leemos en la Biblia. Pero de Natanael Jesús hace un comentario. Cuando Natanael conoce a Jesús, porque la Biblia nos dice que Jesús, como el Mesías, como Hijo de Dios, pues claro que ya lo conocía. De hecho, la Biblia nos narra que Jesús nos conoce desde antes que naciéramos. Entonces, cuando Natanael conoce al Mesías, cuando se lo presentan, Jesús hace un comentario y dice: Natanael, eres un hombre honesto, eres un hombre que no es mentiroso, eres un hombre sincero. Natanael se queda sorprendido por estas palabras, pero no sorprendido bien, sino sorprendido titubeando y diciendo: bueno, ¿y tú de dónde me conoces?, le dice al Mesías Jesús. Dice: ¿tú por qué hablas eso de mí? ¿Tú de dónde me conoces? Y Jesús le dice: yo te reconocí porque yo te vi cuando estabas debajo de una higuera. Bueno, estas palabras ha sido motivo de debate teológico, debate bíblico, y yo
he analizado que Jesús le dice esto porque Natanael acostumbraba a pedirle a Dios la llegada del Mesías y normalmente lo hacía debajo en la sombra de una higuera. Él se dedicaba a orar debajo de una higuera. Por eso cuando Jesús le dice, yo te veía cuando estabas en la higuera, Natanael casi se desmaya y dice, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, no tengo ninguna duda, Señor Jesús, que tú eres el Mesías, porque yo pedía a Dios la llegada del Mesías mucho tiempo debajo de una higuera. Por eso Jesús le dice, yo te veía cuando tú estabas debajo de la higuera. También tenemos a Felipe. Felipe y Natanael eran dos amigos muy estudiosos. Podemos entender que ellos leían la Biblia hebrea. Por eso ellos eran diferentes a los 4 pescadores. Entonces, vayamos dándonos una idea de cómo era el grupo. Por un lado tenemos 4 pescadores, no estudiosos, no limpios, no bien portados. Y tenemos a 2 estudiosos, Felipe y Natanael, chicos, vamos a llamarlos de educados, bien vestidos, no hablaban malas palabras, eran estudiosos de la Biblia hebrea, porque por lógica el Nuevo Testamento no se había escrito, porque estos hombres discípulos años después iban a dejar alumnos también que iban a escribir la Biblia como la conocemos en el Nuevo Testamento. Bueno, tenemos a Tomás, del cual igual no se habla mucho de Tomás. Muy poquito se habla, solo se habla de su incredulidad de Tomás, porque pues la Biblia nos relata un suceso en el cual Tomás le llaman el incrédulo, ¿no? El que necesita, dicen, yo como Tomás, hasta no ver, no creer, por un pasaje bíblico, pero muy poco se habla de él. De quien se habla otro poco más es de Mateo el publicano, y se habla más porque él llamó mucho la atención cuando Jesús lo llamó al grupo selecto. Ya estaban los pescadores, ya estaba Felipe y Natanael y algunos otros, porque la Biblia no nos da en sí un orden cómo los fue convocando, pero cuando llama a Mateo era un hombre visto de la peor manera. Mateo era un publicano. ¿Pero qué es un publicano? Pues un publicano en el tiempo del Señor Jesús era un traidor a la patria, era un hombre corrupto, era un hombre ladrón, era un hombre que tenía mucho dinero, pero era visto por la sociedad como lo peor que podría haber. Sí, por ahí en nuestra sociedad se habla de políticos que han amasado fortunas en base a la corrupción. Nadie niega que son millonarios, pero la fuente de sus ingresos los evidencia, los ponen mal en frente de la sociedad. Muchos, ¿no?, gobernantes que acaban su mandato y nunca más los vuelves a ver en el pueblo, en la ciudad, en el estado. ¿Por qué? Porque dejaron una mala imagen. Entonces, Mateo el publicano igual era visto como un tipo de lo peor, un ratero, un ladrón, un corrupto, un traidor. Cuando el Señor Jesús el Mesías invita a Mateo a formar parte del grupo, los apóstoles que ya estaban en el grupo se voltearon a ver a Jesús y dijeron: yo creo que el maestro no está consciente o no conoce quién es Mateo. No sabe quién es Mateo, pero nosotros sabemos que Jesús sí sabía quién era Mateo, conocía sus pecados más íntimos, y no solo de Mateo, sino de cada uno de sus alumnos. Los conocía a la perfección, que a él no lo podían engañar, y Jesús sabía a quién estaba invitando al grupo, no, a él no lo estaban engañando. Entonces tenemos a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan los hermanos, Felipe y Natanael los amigos, Tomás el incrédulo, Mateo el publicano, y ahí tenemos también a dos personajes que tienen su propia historia, lo que es Simón el Zelota y Judas el Iscariote.
Simón el Zelota. ¿Por qué Zelota? Bueno, porque Zelota es el derivado de la palabra celoso. ¿Sí? Era un celoso, Simón era un celoso. ¿Un celoso de qué o de quién? Un celoso de su nación. Simón era un hombre que estaba esperando el momento oportuno para levantarse en armas en contra del Imperio Romano. Y él formaba parte del grupo revolucionario de los celotas. Por eso se le conoce como Simón el Zelota o Simón el Celote. Voy a hacer una similitud a nuestro tiempo. En nuestro tiempo escuchamos de grupos radicales, por ejemplo, radicales pero religiosos, principalmente en Medio Oriente, en la religión musulmana. Ahí encontramos el grupo ISIS, el grupo Hamas, Hezbollah. No sé si tú has escuchado hablar de estos grupos, pero bueno, ellos están dispuestos a ir a la muerte con tal de librar lo que ellos consideran una guerra santa, una guerra ordenada por Dios. En el tiempo del Señor Jesús, pues Simón era un terrorista. Simón era un hombre que andaba buscando gente para levantar una revolución. Y el Señor Jesús lo invitó a formar parte del grupo de los 12. Bien hermoso, bien bonito cuando vamos entendiendo con qué tipo de personas le gusta trabajar al Señor Jesús. Cuando Él dijo: yo no he venido por sanos que no necesitan doctor, yo he venido por enfermos. ¿Sí? Yo he venido por enfermos. Yo me he encontrado a personas que han salido de la penitenciaría conociendo la palabra de Dios, y a mí no me sorprende que en la cárcel hayan conocido la palabra de Dios, el evangelio, el mensaje de Jesús. No me sorprende. Y mucha gente hace una crítica diciendo: ¿cómo? Ahora resulta que el asesino ya es predicador. Ahora resulta que el ladrón ya se cree muy santo. Bueno, el ejemplo lo dejó Jesús de Nazaret, porque a él no le gusta trabajar, lo digo con bases bíblicas, que a Jesús no le gusta trabajar con personas que se crean buenas. El Señor Jesús dice que todos, sin excepción, necesitan de Él. Todos se necesitan de Él. Pero solamente son dignos de conocerle los que reconocen su estado de pecador. Entonces, Simón el Zelota, el revolucionario, se integró en el grupo de los 12. Y ahí tenemos también a Judas el Iscariote. ¿Quién era Judas el Iscariote? Bueno, era igual, formaba parte de lo más pesado del terrorismo judío. ¿Por qué Iscariote? Bueno, porque en ese tiempo se usaba una daga, es decir, un cuchillo curvo que se escondían entre las túnicas. Ese cuchillo se le conocía como la sica. El cuchillo era la sica. Y decir Iscariote era decir el hombre que porta una sica. Y esa sica era un arma especial, estaba diseñada para matar en secreto. Es como en la actualidad decimos un hombre que trae un arma con silenciador. La sica era un arma que fácilmente se ocultaba entre las túnicas. Entonces, Judas el Iscariote es la palabra de hoy que decimos un sicario. De ahí viene la palabra sicario, de los iscariotes, de los hombres asesinos que mataban con una sica. ¿Sí? Por eso el Iscariote es el hombre de la sica y ese es Judas. Tenemos también a otro Jacobo, el hijo de Alfeo, del cual bíblicamente no conocemos casi nada. Y conocemos también a Judas Tadeo, pero bíblicamente tampoco se habla nada de Judas Tadeo. De los que más suenan es de Pedro, de Juan. Pedro porque pues fue uno de los apóstoles fundamentales
del cristianismo. Y de ahí tenemos a Juan, del cual escribió un evangelio, el llamado el Evangelio de Juan. Y de verdad se los comparto, yo los invito de verdad a que le den una leída, pero no una leída a forma de novela a la Biblia, porque a diferencia de cualquier libro, este libro es un libro de corte espiritual. No puedes leerlo si no estás dispuesto a aceptar los lineamientos de Dios. Entonces es un libro de corte espiritual, no es una novela cualquiera. Por eso yo me he encontrado a personas que me dicen, es que yo no le entiendo nada a la Biblia. Bueno, ¿por qué? Porque es un libro de corte espiritual. Ahí podemos encontrar estos temas de los cuales les hablo, y créame que son temas muy muy bonitos, muy hermosos, de cómo Juan, el joven, fue transformado en su carácter, de ser un hombre agresivo, peleonero, interesado, ambicioso, convenenciero, termina convirtiéndose en un hombre que buscaba el pecho de Jesús, se recostaba en su pecho de Jesús. Es bien bonito porque nosotros como hombres, algunos son más rudos, otros son más expresivos, unos son cariñosos, unos son muy duros, y aquí podemos ver cómo Jesús el Mesías transformó el carácter de cada uno de ellos, cómo Él sabía quién lo iba a traicionar, y aún así, con todo eso, Él lo aceptó en el grupo, trabajó con Él, anduvo con Él, le confió la tesorería del grupo, porque también llevaban un tesorero, y ese tesorero era Judas el Iscariote. Él trabajó con Simón el Zelota, trabajó con Felipe, con Natanael. Había muchos conflictos entre ellos. La Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino que había muchos conflictos porque, por ejemplo, en el tema de Mateo, yo no me imagino cómo Mateo podía dormir en medio de estos hombres. Yo no me imagino cómo él podía andar en medio de ellos, porque para empezar, Mateo era un hombre que tenía dinero. Vivía bien, comía bien, vestía bien, vivía muy cómodamente, y dejar todo para seguir a Jesús llamado el Mesías no fue tarea fácil. Él tuvo que dejar casa, tuvo que dejar buena comida y dejar la tranquilidad de su oficina, por así llamarlo, para entrar en un grupo en el que dormían en la sombra, en el sol, en el frío, en el calor, pasaban hambre. Había disputas dentro del mismo grupo, en el cual el Mesías, Jesús de Nazaret, supo tratarlos, supo llevarlos, supo encontrarlos. De verdad es un pasaje muy hermoso como el Mesías transforma a los apóstoles, y algo que llama la atención es en el caso de Juan. Es un caso muy particular como Jesús de Nazaret toca el corazón de Juan, que Juan termina buscando siempre el pecho de Jesús, recostándose en el pecho de Jesús. Algo difícil de ver en esos tiempos, porque si nosotros, hay una palabra que le llamamos machismo, el machismo, el del hombre, el macho que no sabe decir te amo, que no sabe decir te quiero, que no sabe pedir perdón, que nunca reconoce sus errores. Jesús los tocó y tocó sus corazones al grado que ellos terminaron, al final de sus días, terminaron enamorados entre ellos, declarándose su amor fraternal, que los unía, un vínculo demasiado fuerte, que era el amor que sentían por su maestro. Juan escribió el Evangelio y escribió otros documentos que forman parte de la Biblia. Al igual Mateo, muy probablemente Mateo haya escrito el Evangelio de Mateo, pero si no lo hizo él, gracias a que él era un hombre ilustrado, es decir, que sabía leer, sabía escribir, sabía expresarse, él fue una pieza clave también para que el Evangelio de Jesús llegara hasta nuestros días. Hubo más apóstoles, un apóstol muy importante que muy probablemente no conoció a Jesús, pero sin duda alguna fue un discípulo, un alumno, no me atrevo a decir mejor que los 12, pero que fue uno de los que su obra llegó más fuerte a nuestros días, fue Pablo.
Pablo fue un hombre, yo considero un hombre súper inteligente, conocía muchos idiomas, el hebreo, el arameo, el griego, el latín, muy probablemente el español, y no sé si por ahí se me van algunos otros idiomas que Pablo conocía. Era un hombre súper inteligente Pablo, pero él no conoció a Jesús, pero sí, aún sin conocerlo físicamente, porque la Biblia nos habla que lo conoció, pero de una forma divina, de una forma no material. Pero Pablo, de verdad, yo sí creo firmemente que Pablo lo conoció de forma divina. Solo basta con leer sus cartas de Pablo, las famosas cartas paulinas, la carta a los romanos, la carta a los filipenses, la carta a las diferentes iglesias que él escribió, para darnos cuenta que realmente Pablo fue un guerrero de la palabra de Dios, fue un hombre que fue llamado también por Jesús a formar parte de los apóstoles. Pablo tuvo sus encontronazos también con Pedro. La Biblia nos dice cómo tuvieron choques ideológicos entre Pablo y el apóstol Pedro. Pedro, lógicamente, fue cercanísimo a Jesús. Pablo no anduvo con ellos, al contrario, un día les hablaré de la historia de Pablo, una historia apasionante, pero en pocas palabras, eso fue el grupo más cercano a Jesús, la base del movimiento que llamaríamos el cristianismo, los alumnos de Jesús de Nazaret. Y como les comentaba, Jesús no buscó gente que se considerara perfecta, que se considerara buena, que se considerara misericordiosa. No, él fue y trabajó con lo más duro, con lo áspero. De verdad que yo me emociono al imaginar cómo andaban esos 13 hombres. Las diferencias que había entre ellos. Felipe y Natanael, hombres limpios, educados, jóvenes, estudiosos, y metidos en un grupo donde había pescadores que eran maleducados. Podíamos ver ahí al Zelota, a Simón el Zelota y a Judas Iscariote, que tenían ideas de guerra, ideas de solo matar. El grupo era un grupo especial. Por eso, cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén presentándose como el Mesías, pues ahí venía su grupo. Ya nos damos una idea entonces cómo era el grupo. Era un grupo raro, era un grupo no muy mal visto. ¿Cómo es posible que el Mesías se haya rodeado de gente que uno mundanamente diría no tienen nada que hacer con Jesús? Pero así era su grupo. Así era el grupo del Mesías. A esos eligió Jesús. Y también nos invita a nosotros, ¿no?, a dejar por un lado nuestras diferencias, a dejar por un lado nuestras falsas ilusiones de nosotros mismos, de decir, no, pues yo me considero una persona buena. Y Jesús dice, bueno, ¿te consideras una persona buena? No necesitas de mí. Tú ya eres bueno. Necesitan de mí los que se consideran perdidos, para los cuales no hay ninguna esperanza. Ese mensaje de verdad a la gente de ese tiempo no le agradó. A nadie le gusta sentirse incluido en un grupo de perdedores. A nadie le interesa. Al humano le interesa pertenecer a un grupo de ganadores. Por eso el evangelismo moderno es un falso evangelismo. Me atrevo a decir lo que es un falso evangelismo. Los predicadores que hablan de la superación personal, del éxito, de que si tú diezmas, si tú aportas dinero, vas a ser Dios te va. No es así. No es así. No sé si no conocen la Biblia, pero venden un evangelismo barato. A Jesús le gusta trabajar con pecadores, como decía el apóstol Pablo. Dice, Jesús ha venido por pecadores, dice, y del cual yo me considero el más grande pecador. También su servidor por eso se acercó a estudiar la Biblia, porque también me considero un hombre pecador. Me considero un hombre que a diario necesita de la palabra del Señor Jesús. Él te invita
a que también de esa forma reconozcas tu calidad de esclavo, tu calidad de soberbio, de envidioso, de egoísta, y que no estás de acuerdo en esa forma de vida para igual hacer una transformación no solo superficial, sino interna. Te invito a que sigas estudiando. Gracias por llegar hasta aquí, y si el Creador lo permite, en un estudio más ahondaremos un poco más acerca de los caracteres de los alumnos cercanos a Jesús de Nazaret. Gracias por llegar hasta aquí, un saludo y hasta la próxima.